Yo siempre he pensado que el alumno es quien hace la escuela. Y entonces aquí es cuando tú como estudiante dices, gracias por compartirme esa experiencia y pues yo no voy a cometer esa acción. Nosotros nunca vamos a dejar de prepararnos, tenemos que estarnos actualizando constantemente porque es lo que demanda la industria. Al saber eso, pues yo también puedo transmitir lo que sé. Pero si ni yo sé o ni yo me conozco en cómo aprendo, no iba a dar una como maestra. Es tu compromiso contigo misma hacia las personas. Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro genial. La verdad es que estoy muy agradecido porque hayas aceptado a tomar esta entrevista, ya que estás muy ocupado, supongo, por tus labores, tanto profesionales como personales, pero te abriste un espacio para este apoyo que hago yo como podcast a orientación vocacional. Sí, claro, sin ningún problema, sobre todo porque pues si es algo que puede beneficiar a los siguientes, vamos a decirle, personas interesadas en todo nuestro campo, pues con gusto puedo ayudar. Sí, sí, porque luego surgen muchas dudas. A veces está el título de Big Data o de desarrollador o de pen tester o de analista de CyberSOC o cualquier otro puesto, pero realmente al menos conocer cómo es estar dentro ya laborando es lo que te puede ayudar a decidir un poco mejor cuál es el primer paso a tomar. Y justamente sobre el paso que se tiene que tomar para decidir a qué dedicarse o en dónde incursionar, ¿me podrías decir en tu puesto de ingeniero de Big Data, qué fue lo que te hizo decidir elegir esa rama de la ingeniería en sistemas? Sí, claro. En sí, vamos a decirlo, un punto que me haya dicho, yo quiero dedicarme en cuanto al término de Big Data o todo lo relacionado, no hay algo en concreto, porque fue, digamos, evoluciones de gustos que fui adquiriendo conforme me iba dedicando a ello. Si bien cuando estábamos pues, recién estudiando, estábamos los chavitos ahí, había, digamos, un montón de cosas en todo, porque seamos sinceros, ellos nada más te dan la introducción a todo lo que puedes alcanzar, ya sea web, ya sea seguridad, servidores, bases de datos o lo que tú quieras llevar ahí, ¿no? Pero ya hasta que estés en el campo laboral, ahí tú vas a saber qué es lo que vas probando y qué es lo que te va gustando, siendo sinceros. Al menos en lo personal, cuando empecé a trabajar, pues fue de becario, ¿no? Como muchos empezamos, otros no tanto, pero ahí me la iba llevando. Siendo sincero, no era algo que yo aspiraba como que meterme de becario, pero dije, tengo que empezar por algún lado y aparte pues, los horarios con la escuela y todo lo demás era, digamos, era lo más óptimo para mí. En tu caso, entonces, tú empezaste a trabajar mientras estudiabas. Sí, así es. ¿Aproximadamente en qué semestre? Me metí a trabajar como por séptimo, octavo semestre. Perfecto, sí, es que sí, es un buen inicio en ese tiempo para ya adquirir experiencia antes de salir. Exacto. Digo, sé que hay Y, muchos otros que, perdón, que sé que hay muchos otros que se pasan toda la carrera trabajando por X, Y situación y circunstancia, ¿no? En mi caso fue justamente por el gusto y porque dije, tengo que ir ganando la experiencia que me metí desde antes. y cuando estuviste de becario, ¿qué fue la función que desempeñaste en ese entonces? En ese entonces, digamos, estaba haciendo un poquito de todo porque era becario documentador, ver los procesos, aprender cómo funcionaba el negocio, apoyar en cuanto a, digamos, todos los procesos que tenían ahí. Había ciertas cosas que estaban actualizadas, otras no. Ahí me metían, evaluar también a las personas del área de soporte, ver qué hacían ellos, si estaba bien o estaba mal, todo ese tipo de cosas, pero también había algo padre, porque con el área de sistemas, ellos también tenían luego cositas o vamos a decirle cosas relacionadas a los servidores que yo también les estaba echando la mano en cuestión de estar nada más apoyándolos o viendo las cositas de que tenemos que desarrollar mantenimientos o lo que llegara a suceder, ¿no? Digo, no era como tal mi rol, pero nada más era como un secundario para ver qué podía aprender de ellos, ¿no? ¿Te permitió entonces inmiscuirte un poquito en algo de las áreas, de diferentes áreas, ¿no? Aunque sea un poco, pero viste diferentes áreas en las que te podías también ya meter de lleno. Exacto. Justamente eso mismo fue lo que dije, pues ok, ya estoy probando aquí, como cuando te van a hacer una degustación de helados, pruebas un poquito de todo. Correcto. Y en el área de Big Data, cuando se dio la oportunidad y te metiste, ¿realmente qué viste en qué consistía? ¿Puedes platicarnos un poco acerca de lo que es el Big Data aquí en México
o en qué consiste y luego más en particular cuáles son las funciones que tú desempeñas? Sí, claro. Vale. El Big Data, como su nombre lo dice, pues es gran cantidad de información, ¿no? Pero no solamente eso. Cuando tú estás en el área de Big Data, que muchas veces se recomienda empezar, ya sea por simples bases de datos que te pongan ahí a tirar queries, ver información o que saques dashboard, todo eso, puedes empezar desde ese punto y mi recomendación sería aprende lo más que puedas. ¿Por qué? Cuando tú estás viendo el ejemplo que ya di ahorita, por los queries, tú dices, mira, estoy consultando la información, ver qué puedo sacar, diferentes fuentes, la manera en la que la presentan, llámese las bases de datos que, como bien sabemos, son relacionales, no relacionales, o simplemente los lenguajes, o más bien, vamos a decirle, las plataformas en las que se encuentran, que puede ser nada más SQL, MySQL, Maria Database, Mongo Database, Oracle, o etcétera, ¿no? Y conocer los diferentes Eso. gestores de bases de datos, es lo que tú Sí, recomiendas para... Ok. sí. ¿Y por qué recomiendo conocer los diferentes gestores? Si no todos son iguales, obviamente van enfocados a diferente, vamos a decirle, ámbito o a diferente manera de trabajar la información. Cuando ustedes estés ahí viendo todo eso, van a ver cosas que te gusten de una tecnología y qué cosas no te gusten, etcétera, ¿no? Pros y contras. Eso te va a ayudar a ti a ver qué te puedes dedicar, qué puedes ir haciendo. Y sinceramente, eso te va a abrir las ventanas, o más bien te va a abrir las puertas a que en diferentes empresas que digan, yo trabajo con esta tecnología, tengo estos conocimientos y justamente puedes irte cotizando, por así decirlo. Hay un lenguaje o más bien un lenguaje tal cual que trabajan sobre todo los bancos. No me recuerdo el nombre exacto, te lo investigo y te lo paso después. ¿El de COBOL? Ándale, sí, perdón, COBOL. Sí, todavía es un lenguaje ya algo viejito, pero todavía en nuestros días es empleado en los bancos, todavía sigue siendo el core del negocio, ¿no? Exacto. COBOL, al ser un lenguaje, digamos, no tanto orientado a bases de datos, pero sí está relacionado de cierta manera, como todas las cosas, es un lenguaje muy demandado en el sector bancario, como te digo, y es muy poco utilizado o muy poco conocido por personas, ¿no? Y al ser de esa manera, pocas personas que se dedican a ello, está muy bien remunerado, ¿no? Por ejemplo. ¿En tu caso tú has tenido la necesidad de ocupar algunas sentencias de COBOL o conocerlas? Para mi fortuna o inoportuna, digo, no, ya que pues como tal no ha sido mi giro por completo eso, aunque sí tengo, digamos, el conocimiento de que pues sí está muy padre ese lenguaje. Y como ingeniero de Big Data, ¿cuáles son las funciones puntuales que se desempeñan? Viene desde el análisis, cómo se encuentra la estructura, ya sea actual si vas a entrar a algún lugar, o la construcción desde cero de una nueva, vamos a decir, un nuevo proyecto, que son obviamente la construcción o recabación de requerimientos de lo que quiera hacer el área de negocio, qué es lo que requieren ellos, y que tú como ingeniero seas capaz de traducirlo al lenguaje, como lo decimos muy comúnmente, el lenguaje máquina, ¿no? Que digas, ok, tú vas a querer esta información, va a estar alojada en un servidor con X capacidad de memoria, X capacidad de servicios, si va a ser, ponte un servidor en la nube, va a ser con Azure, AWS, Google Cloud, o lo que quieras tú ahí, vamos a decirlo, implementar, y también con lo que el negocio te diga, pues puedo pagar esto, ¿no? Claro, el presupuesto. O sea, en sí podría decirse que es conocer el diseño de una base de datos, pero pero pensarlo como es Big Data a una gran escala, ¿no? Tener la visión de que esa cantidad de información va a crecer enormemente en el diseño y es por eso que tienes que considerar plataformas que sean muy robustas como las que dices, ¿no? De Azure. Azure, AWS y Google Cloud. Ahí no solamente punto es conocer las bases, o sea, sí empecé por ahí, pero muchas de las herramientas no solamente van a ser puros queries o puras herramientas que te manejen base de datos o diferentes gestores, ¿no? Ahí también va a haber herramientas ETL que de igual manera te procesen todo este tipo de información. Para ello, yo recomiendo mucho que te abarques lo más posible, aunque seas tus bases, de todo ese tipo de herramientas ETL. ¿Por qué? Igual, cuando entres a alguna empresa o alguna herramienta que te digan, yo necesito trabajar en tengas aunque sea las bases de ello. Y con eso justamente vean, ok, conoce, si no es experto como digamos,
podemos seguir capacitándolo o trabajando en ello para que así pueda abrirse las puertas a que entre en esa empresa o más. Ahí de manera general, si digamos tú vas entrando al campo de Big Data y quieres aprender y crecer en ello, una consultora sinceramente es lo más óptimo para ello. Van a decir, no, pues soy una consultora, no estaré contratado o algo así, ¿no? Pero la verdad es que no. Digo, eso tiene su propio esquema de trabajo, pero está muy padre porque lo que realizan como tal es asignarte a un proyecto con un cliente, con un tercero, ¿no? Ahí te vas a desempeñar X actividades con X tecnologías y eso te va a servir para ir conociendo. Si después de un tiempo, vamos a decirlo, un año, se acaba el proyecto con ese cliente, te cambian a otro y aprendes otras tecnologías. Claro, estás en un constante cambio, aprendizaje de diferentes cosas porque son diferentes clientes, diferentes proyectos, diferentes condiciones. Exacto. Eso te ayuda bastante a llenarte de conocimientos, habilidades, destrezas y sobre todo que tú sepas qué te gusta hacer. Ahorita mencionaste un poco sobre el proceso de ETL. ¿Le podrías platicar un poco a la audiencia en qué consiste para las personas que no conocen el término? ETL como tal es Extraction, Transform and Loading, ¿no? Extracción, transformación y carga de la información. Esto se deriva de que, si bien todos los procesos en cuanto al manejo de los datos son, entre comillas, lo mismo, tú necesitas tener, obviamente, un lugar de donde vas a consultar tu información, ya sea archivos, ya sea tablas, algún repositorio en la nube de algún cliente, por ejemplo, y toda esa información tú la vas a procesar. Le vas a realizar un cambio a la información en donde tú digas, ok, van a venir 5 millones de registros, por ejemplo, pero a esos 5 millones yo voy nada más a consumir algunos que cumplan con ciertas características y todo eso es lo que va a ir haciendo mapeos, ¿no? Incluso las cruces de la información entre diferentes archivos. Y por último, en la carga, es prácticamente tú vas a decir dónde vas a ir a almacenar esa información. La información puede ir almacenada desde igual archivos en crudo que van a ser almacenados en un repositorio, tablas, que es lo más común que se guarden como tal, o en sí nada más pueden ir directo hacia dashboards. Esto ya es como que más del lado de frontend, pero es muy utilizado también por el área de negocio. Aquí el componente conocido como Data Warehouse, ¿en dónde entraría? ¿O tiene ahí alguna relación directa con el ETL? Ese concepto de bases de datos en donde solamente son datos en donde no se les no son del día a día, no son de la operación, son bases de datos especializadas solamente para que guarden la información que se va a procesar para dashboards, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿en dónde entraría? Sí y no, ahí hay digamos, controversia. ¿Por qué? Si bien muchos negocios tienen sus bases de datos, van a decir, pues mira, yo tengo mi base de datos, estoy trabajando con ella y justamente tengo toda la información aquí bien bonita y todos pueden consultarla. Pero va a haber bases de datos que estén enfocadas o diseñadas justamente para cierta cantidad de procesos o cierto tipo de procesos. Y cuando tú dices, va, te voy a consultar la información, muchas veces lo que ellos dicen que está bien construido, no lo está. Porque sí, van a decir, tengo mis tablas. Pero la verdad es que son tablas construidas de manera muy fea, ¿no? En donde estoy actualmente, así es. Todo está, vamos a decirlo, no de la mejor manera. Y puede mejorarse, puede hacerle un gran plus y eso es lo que, digamos, dentro de mis roles es lo que va a entrar. Falta implementarse buenas prácticas, pero son respecto a que no se está implementando bien el modelo relacional o normalización o qué sucede. ¿Cuáles son los errores más comunes en ese caso de que no esté bien constituida la base de datos? Vale, te voy a dar justamente el ejemplo con el cliente. Su base de datos, si bien son tablas que estén, vamos a decirlo, construidas ahí con esquemas, son tablas que no tienen relaciones y que ellos dijeron que deberían de tener relaciones y la verdad es que una vez entramos y vimos todo tal cual, no existen. Otra, las llaves primarias. Nosotros sabemos que esas llaves son muy importantes para poder identificar los diferentes, vamos a decirle, registros únicos, claro, y así no puede haber duplicados.
Otra más, igual de la mano con las relaciones, las llaves foráneas. Las llaves foráneas, como bien sabemos, van a servirnos para identificar cuál es la relación entre diferentes tablas, cómo se van a comunicar y todo lo que conlleva ella, ¿no? Pero lo más importante, que al menos nosotros estamos viendo muy reflejado por los procesamientos de información que hacen, son las particiones. En Las ese particiones. punto, sí, las particiones funcionan, vamos a decirlo así, como agrupaciones de datos por segmentos de un tipo de dato en la columna. Tú tienes una tabla que te almacena la información de millones de clientes, pero de todo un año. ¿Y tú cómo vas a decir, oye, pues que son millones de clientes, millones de registros? Vamos a decirle el ejemplo, 12 millones de registros. Sí, son muchos, muchísimos. Para procesar toda esa información, obviamente vas a necesitar filtros, pero no es lo mismo utilizar filtros normales que utilizar particiones. Al utilizar las particiones, tú puedes consultar la información de manera más rápida, ya que está dividida en unidades lógicas como tal dentro del sistema. Y al hacerlo de esa forma, haces que los filtros, la búsqueda de la información y sobre todo la carga o de reprocesamientos que se tengan que hacer sean más veloces, consuman menos memoria y sobre todo mejore el performance de las tablas. Estas particiones, para quien quisiera buscar más al respecto de la audiencia, ¿se implementan solo en SQL o también en no SQL? Lo que he trabajado es en general en todos. En todas se ejecutan esto. Entonces, ahí quien esté más interesado sobre las particiones puede buscar ahí simplemente cómo se implementan en un sistema gestor de base de datos o cómo lo tendría que buscar. Más que en un sistema gestor de base de datos, sería particionamiento lenguaje punto no SQL de alguna de las plataformas que manejen, ¿no? De hecho, de no SQL creo que MongoDB lo manejaba así, ¿no? Ya no tiene ratito que ya no programo en Mongo, pero creo que sí era. En Mongo. Hay otras de las preguntas que revisé en un artículo de Stack Overflow para antes de la entrevista Ujú. relacionadas con las dudas frecuentes en bases de datos. Tiene que ver con lo de las llaves primarias. Las llaves primarias en muchos proyectos se muestran como nada más un entero que está incremental, pero me parece que esa es una visión quizás un poco limitada. ¿Cuáles son las Ujú. características que tú has visto de diferentes tipos de llaves que sí pueden ser constituidas por alfanuméricos, o es mejor, o en tu consideración es mejor que sean solo autoincrementales? Cuando son distribuidas las bases, cómo se comportan? ¿Puedes platicarnos un poco acerca de esto? Sí. En cuanto a las llaves primarias, mi recomendación es de que no sea un entero incremental, porque si bien, vamos a decirlo, entre comillas, lo que quieren hacer con ellos, o que sea incremental, pues que sea único, pero va a haber un momento en el que ese dato sea tan grande que sea difícil hacer el cruce con otra información. De igual manera, tú vas a tener el primer registro, si lo quieres hacer incremental, va a ser el dígito uno, por así decirlo. Después de millones de registros, vas a tener un registro que sea el 1 millón. Dime, tú como identificador vas a hacer lo mismo que tenga esa misma, vamos a decirlo, lógica, que un registro de su identificador sea el uno y el otro el 1 millón. No nos genera mucha lógica o mucho sentido. Algo más profesional es que sea una llave identificable por el registro. Obviamente va a ser con base en negocio, en el cual tú digas, pues mira, esta llave o este dato sé que es único para este registro por esta característica, ya sea que es la zona del país, el número del usuario, del registro o lo que tenga que ser, ¿no? O sea, una clave Y en constituida por caso otros de que no valores haya que sé que son. justamente un registro único, puedes construir una llave. Me parece que eso queda ya, que eso hace que se quede más claro. O sea, tener una clave primaria que tenga valor en cuanto al contenido de valores que yo sé son únicos, o sea, constituida por otros campos, como dices, la sucursal quizás, o alguna entidad que sea única, y las vas constituyendo algo que el registro que yo sé que es único, pero con valores que tienen sentido para mí, para mi negocio. Y en el caso de que no lo encuentres tú tan fácilmente, ahí sí dices que se proponga ya un valor como llave constituido de otra forma. Sí, así es. Ok, vale. Y otra de las preguntas que tienen en los foros del Stack Overflow sobre cómo iniciar en el área del Big Data es cuáles serían las rutas o materias a las que hay que darle más énfasis para poder dedicarte a esto. Las materias, o que cualquier materia, digamos, que te maneje pura base de datos, si bien sabemos que la gran mayoría
Empieza por, vamos a construir una pequeña tablita, una base, después una tablita, vamos a asignar los nombres cortos, las relaciones que va a tener, todo ello. Si bien van a decir, oye, pero pues es que es muy poquito, esto ni siquiera es Big Data, pero te va a abrir la puerta a que tú sepas qué es lo mínimo necesario para que una base y sus tablas, sus relaciones funcionen de manera correcta y eficaz. Porque ya cuando estés procesando grandes volúmenes de información, eso mínimo que tú decías, oye, pero pues no afecta tanto, te va a ayudar como no tienes idea. De acuerdo. ¿Y alguna otra materia aparte de bases de datos que recomiendes? Mm, ¿O curso en la quizás? escuela, sí, en la Escuela Superior de Cómputo como tal, en la SCOM, hay materias, por ejemplo, se llaman optativas y van enfocadas a ese tipo de cosas, ¿no? La que yo tomé en su momento y me ayudó para ver igual cómo buscar en la información o en las tablas es data mining o minería de datos. Esa se enfoca principalmente en saber buscar dentro de las tablas qué es en concreto lo que tú quieres buscar y cómo lo puedes interpretar. Si bien tú vas a encontrar nada más puros datos en crudo en las tablas, cuando tú le des una correcta interpretación de esos datos, ya no van a ser datos, ahora va a ser información, información que tú puedes darle un uso y sacar provecho de ella. ¿Y ese procesamiento que aprendiste en la optativa de data mining, en qué lenguaje lo implementabas? ¿En R, Python? ¿Qué usaban ahí? Ahí, vamos a decirlo, no era como tal un lenguaje que se utilizaba, era simplemente el lenguaje de SQL tal cual. Lo que hacíamos con dicha profesora era extraer los datos en archivos SV y utilizar una herramienta de un tercero, no recuerdo el nombre siendo sincero, para procesar toda esa información. Ahí, si nos vamos ya en cuanto a cursos, recomiendo mucho que aprendan de manera enfocada a Big Data, lo que es Python, Java y R. Si bien cada uno tiene su diferente estructura de manejo de la información, sentencias, todo lo que ya sabemos como tal, hay uno en específico que se llama Spark. Spark lo que hace es trabajar igual con grandes volúmenes de información y sobre todo con Python y Java. ¿Por qué digo sobre todo? Porque, vamos a decirlo, es la manera más fácil, sencilla y sobre todo buena para aprender a trabajar con esos volúmenes de información. De igual manera, cuando tú estés trabajando con ello, va a haber cosas que se te faciliten, porque no sé si al menos se aplique para todos, pero al tener los conocimientos previos de programación, se te va a hacer fácil de aprenderlo y en cuanto estés asignando los recursos, construyendo tus data frames o RDDs dentro del respectivo lenguaje, vas a poder manejar todo esto. Un archivito, lo cargues a una tabla, tú puedes trabajarlo también con Spark, ya sea en Python o Java, y asignar esos 5 millones de registros a una variable, vamos a dejarlo en términos generales, y esta variable va a contener toda esa información. Ahí mismo tú vas a poder hacer todas estas transformaciones de la información de una manera fácil, sencilla, y la verdad es que muy óptima. Entonces, como proyectos para quien quiere iniciarse, podría agarrar estos cursos o esta práctica en herramientas como PySpark, que le corresponde al Spark de Python, y que agarre datasets públicos y que se ponga a practicar ahí extrayendo información, organizándola, haciendo reportes y así conociendo cómo puede estructurar los datos o hacer las sentencias, ¿no? Así es. Está buenísimo. ¿En qué tipo de empresas son las que necesitan estos ingenieros de Big Data? Ahí, más que qué tipos de empresas, depende mucho el alcance que tenga la empresa. Va a haber empresas muy pequeñas que vamos a decirlo, bueno, no sé decirte otro nombre, pero va a haber empresas que usualmente no tengan mucho alcance en cuanto a nivel de clientes, pero sí en cuanto a nivel de información. Esta empresa va a tener, vamos a utilizar el ejemplo que tengo yo. La empresa en donde yo estoy trabajando es una consultora. Me asignaron a un tercero, un cliente. Este cliente ya nos explicó como tal cuál es su negocio, cuál es su giro y qué es lo que realizan. Si bien ellos no tienen mucho alcance a nivel mundial, sí a nivel nacional y Latinoamérica.
al tener este tipo de alcance, ya abarcan obviamente mucha cantidad de personas, bueno, millones de usuarios, vamos a dejarlo así, y toda la información que necesitan procesar por todos los productos que tienen, demanda que sí tengan una buena gestión de la información. Es por ello que inicialmente pues, ya tenían un data lake construido de esta manera, pero pues sinceramente tiene sus mejoras, ¿no? Sus áreas de mejora. Y es lo que vamos a estar trabajando. Entonces son empresas que, como dices, aunque no tengan muchos clientes o parezca que no son enormes, si manejan grandes volúmenes de datos, ahí seguramente van a necesitar a un ingeniero de Big Data. Así es. Y en la labor de ingeniero de Big Data, tú te metes directamente con las consultas a, no sé, a bases de datos que son distribuidas o en su mayor parte centros de datos o han sido bases de datos que están dentro de la empresa o en diferentes locaciones y tú las procesas todas. O en tu experiencia, ¿con cuáles tipos de bases de datos o servidores de bases de datos has interactuado? De hecho, sí me ha tocado interactuar con todos. Si no, digamos, si he abarcado todo dentro de cada uno, sí me han tocado. Desde nada más trabajar con los datos de las tablas, así como construir, vamos a decirlo, queries o procesos que trabajen con dicha información. Y también con el procesamiento desde los archivos desde cero hasta su ingesta en tablas finales o dashboards, ¿no? O lo que vaya a necesitar el negocio. Y acerca de estas herramientas que necesita para las herramientas que son indispensables para el ingeniero de Big Data, a tu consideración, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, de las herramientas que mencionaste, ETL? ¿Cuáles puedes sugerirle a la audiencia que aprenda para conocer más acerca de estas herramientas? Vale. En sí hay muchas herramientas ETL, pero con las que he estado más relacionado directamente son las siguientes, ¿va? Data Factory de Azure, ahí he estado metido, he estado trabajando con ello. También hay otra herramienta que se llama NiFi. En esta lo que es prácticamente es, como vamos a decirlo, cuadros de texto de procesos. Cada uno va a tener diferente función. Lo puedes programar en cuanto a qué quieres que haga, cada cuánto lo haga y cada uno tiene sus especificaciones, ¿no? Y lo va a ir procesando. Si nos vamos ya del lado más en cuanto a tirar código, hay muchísima otra gama, desde archivos en crudo, Python, en donde lo vas a ir programando, hasta herramientas que te van a ayudar a trabajar con ello. Llámese Jupyter, Anaconda, hay una herramienta que se llama IntelliJ, o incluso dentro de los mismos servidores de las nubes, como son en el lado de Azure, de Microsoft, hay una herramienta que se llama Databricks. Databricks ahí te ayuda igual a trabajar con todo este tipo de lenguajes y de programación. Buenísimo, es una buena lista de herramientas para que el interesado pueda checarlas o tomar igual cursos acerca de eso. Y certificaciones, hablemos de las certificaciones. En esta área, ¿hay alguna lista de certificaciones que sean reconocidas por ejemplo, tanto en México como a nivel internacional? Ahí sí, o sea, sí hay una gran y amplia gama lista de certificaciones, pero va a ir enfocado a qué te quieras dedicar tú. Si bien existen diferentes tecnologías en la nube que son Azure, AWS, Google Cloud, o al menos son las tres más conocidas que, pues es que estoy relacionado yo, cada uno va a tener sus diferentes listas de certificaciones. La principal, si tú quieres dedicarte a la nube, para el caso de Azure, es Azure Fundamentals. Pero no podría decirte que nada más sea la única que vayas a tomar, ¿no? También hay que ir indagando e investigando cuáles quieres ir tomando con base a lo que te quieras dedicar, ¿no? Sí, y algo que sí te recomendaría hacer es que dentro de los cursos que tomes para aprender a programar en Spark, ya sea en Python, Java o incluso si quieres aprender también R, ahí recomiendo que sí tomes los cursos, las certificaciones de que efectivamente sabes hacerlo. Y algo que al menos he visto que piden, para mi fortuna no lo tenía, pero no fue un impedimento, es lo siguiente. Tú vas a desarrollar proyectos, vas a tener que demostrar que efectivamente lo sabes. Tienes la certificación, pero te van a decir, ok, pues tienes la certificación, pero ¿cómo sé que de verdad esa certificación la tienes porque sabes y no porque no me terminaste en curso y ya? Claro. Te recomiendo que en Git, por ejemplo, o en GitHub, perdón, tengas tu repositorio propio, tengas proyectos desarrollados en diferentes lenguajes, no sean proyectos chicos, que sean proyectos en donde utilices grandes mezclas de información, grandes procesamientos de datos, todo eso, y que con eso te ayudes para demostrar que efectivamente
conoces todo ello, te van a decir, por ejemplo, oye, me gusta justamente tu perfil, veo que tienes estas habilidades. De pura casualidad te podrás hacer un examen o tendrás un repositorio en donde yo pueda ver tus trabajos previos o tus proyectos. Y ahí es donde te puedes auxiliar. Dices, sí, claro, tengo esos proyectos desde hace, pon tú, 2 años, por ejemplo. Y eso te va a ayudar a que digan, oye, mira, si tiene sus proyectos, he visto que sus habilidades sí se ven resaltadas y sí me las está demostrando aquí. Claro, el portafolio hoy en día me parece que ya se convierte poco a poco en algo, en el complemento perfecto para el currículum, ¿no? Tienes tu currículum, pero el portafolio es lo que va a hablar de cuántas cosas has podido hacer realmente relacionado con la área en la que estás trabajando. Exacto. Y finalmente, la última pregunta para cerrar con esta entrevista. ¿Cuáles crees que sean las habilidades o aptitudes que debe tener una persona para dedicarse a esto? Las principales habilidades, buen manejo en cuanto a los diferentes procesos, un orden de los procesos que debe de haber, dedicación por no cansarse, perdón, de estar indagándole ahí código por código, o más bien línea por línea, para ver cómo funciona, cómo lo hace, si está fallando en este punto, dónde ir buscando el errorcito tal cual, ¿no? Y las habilidades, ahí principalmente yo creo que, si bien todo lo que hemos estado hablando de resalta diferentes tecnologías, yo diría que la principal, al menos para Big Data, es disponibilidad y motivación para aprender más de una tecnología. No te cases con una, aprende de todo siempre. O sea, un constante aprendizaje autónomo de las tecnologías que se presentan. Sí. Está buenísimo. Te agradezco mucho las aportaciones, ideas y tu experiencia que estás compartiendo con la audiencia. Y nos vemos, ya nos estaremos viendo en alguna ocasión tú y yo, ¿no? Porque aparte de conocerte de ESCOM, considero que eres un buen amigo. Muchísimas gracias, Osvaldo. Igual, de hecho, hay que ponernos de acuerdo por WhatsApp o por Facebook para salir a dar el rol.